Buenas tardes, venimos de la sección de Instituto Joan Triadú de Ribes de Freser, que es un pueblo del Pirineo catalán de la provincia de Girona. Somos alumnos de segundo de la ESO y venimos a presentarles el trabajo Reconocemos el gusto de los productos de las marcas comerciales más conocidas. Los componentes del grupo somos Marta Granero, que nos va a explicar cómo hemos seleccionado la muestra. Eduard Martínez nos va a explicar cómo hemos recogido los datos. Benish Kalik nos va a analizar estos datos y Oriol Alcalde va a finalizar contándonos la conclusión y la valoración. Y yo, Pau Guindo, les voy a explicar el objetivo y la hipótesis del trabajo. El primer día que nos reunimos tuvimos el dilema sobre qué hacer de trabajo, pero se nos ocurrió que el profesor de matemáticas siempre nos hacía la broma en la hora del recreo de que llevábamos el bocadillo, y si de nocilla, de Nutella. Entonces decidimos hacerlo de ese tema. Pero como nos quedaba un poco reducido, decidimos añadir dos productos más, la Coca-Cola y la Pepsi-Cola y el Colacao y el Nesquik. Por lo tanto, nuestra hipótesis de trabajo sería si la gente es capaz de reconocer el gusto de los productos de las marcas comerciales más conocidas. Yo os explicaré la selección de la muestra, que básicamente la población de Ribes de Freser en el año 2014 eran 1.859 personas, pero como era una cantidad demasiado elevada, decidimos escoger solo una parte, es decir, seleccionar una muestra. Nuestra muestra es del 5% de la población, que equivale a 93 individuos, y estos 93 individuos los segmentamos por edad y por sexo. Por sexo de hombres y mujeres y por edad de infancia de 0 a 12 años, los jóvenes de 13 a 30 años, los adultos de 31 a 60 años y los ancianos de más de 60. Para que nuestra muestra sea representativa y correcta, decidimos sacar los datos del Instituto de Estadística de Cataluña y de SCAT referente a la población de Ribes de Freser. Los segmentos de la muestra son proporcionales a la de la población para que así la muestra sea significativa. Con los datos que sacamos de la página de IDESCAT, contabilizamos los individuos que pertenecían a cada segmento y asignamos los individuos que pertenecían a cada sector. Y así elaboramos la siguiente tabla. Esta tabla, en lo que nos vamos a fijar, son los dos números de abajo, que es el total de la población y el número de individuos que hay. Pero también dos números que son los más importantes, que son las mujeres que hicieron la muestra y los hombres. Con el total de los hombres y las mujeres que hicieron la muestra nos tenía que salir el total de individuos que se sometieron a la muestra. Y le paso el turno a mi compañero. Ahora yo les voy a explicar la recogida de los datos, que el sábado 25 de abril, aprovechando el mercado semanal, nos fuimos a la plaza de nuestro pueblo, ya que es un sitio donde la gente del pueblo pasa mucho para ir a comprar. Y establecimos el puesto de las 9 a las 2 del mediodía. El puesto estaba compuesto por 3 mesas en las cuales se hacían los 3 experimentos y habían unos aplicadores del experimento. Teníamos los individuos numerados del 1 al 93 con las letras A y B. Los experimentos los realizamos a los individuos, pero realizamos los 3 secuenciales. ¿Qué quiere decir secuenciales? Que los hacíamos uno detrás de otro. Los individuos, al finalizar entre los experimentos, se enjuagaban la boca para que así los experimentos fueran independientes. ¿Qué quiere decir? Que el resultado de uno no afecta al del otro. Los resultados los anotábamos en una ficha de respuestas que os la enseñaré más adelante, y solamente el profesor conocía los productos que había en cada letra para que nosotros no tuviéramos la tentación de decírselo a los que hacían los experimentos. Al finalizar los experimentos, reciclamos lo sobrante en los contenedores respectivos. Este sería el puesto con las 3 mesas, los aplicadores del experimento y los materiales que utilizamos. Este sería la bandeja número del individuo 90 con los 3 experimentos,
que primero realizábamos el de nocilla y Nutella, después a Coca-Cola y Pepsi-Cola, que poníamos 10 centilitros de cada producto, y por último el de Colacao y Nesquik, que poníamos 10 centilitros de leche desnatada y sin azúcar para que así el gusto del cacao se notara más. Esta sería la ficha de respuestas, que como podéis ver son los 3 experimentos, y aquí notábamos el número de individuo que le hacíamos los experimentos y sus datos, la edad y el sexo. Esta sería la tabla donde vaciábamos los resultados de cada experimento, que poníamos el total de la muestra y lo segmentábamos por hombres y mujeres, y hacíamos los aciertos y los errores, y al finalizar hacíamos el tanto por ciento. Una vez tuvimos todos los resultados recontados y ordenados en una tabla de Excel, hicimos gráficas para que nos fuera más fácil analizar los datos. En el primer experimento, que era diferenciar entre la nocilla y el Nutella, podemos ver que solo un poco más la mitad de la muestra de los individuos saben diferenciar entre el gusto de la nocilla y la Nutella, por lo tanto es un porcentaje poco significativo. Y podemos ver que las mujeres diferencian más entre la nocilla y el Nutella que los hombres. Si miramos el porcentaje de aciertos por edad y sexo, podemos ver que en la franja de edad de 0 a 12 años, las niñas son las que dominan el gusto. En cambio, en los jóvenes, los chicos son los que dominan más el gusto. Y en los adultos, las mujeres vuelven a dominar el gusto, pero en cambio, en los ancianos pasa lo contrario. El segundo experimento era distinguir entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, y igual que en el experimento anterior, prácticamente solo un poco más la mitad de los individuos saben distinguir entre el gusto de la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Y aquí se ve una clara diferencia entre hombres y mujeres, porque podemos ver que los hombres diferencian mucho más el gusto que las mujeres. El porcentaje de aciertos por edad y sexo, podemos ver que en todos los segmentos de edad los hombres son los que dominan el gusto, pero aquí de 13 a 30 años podemos ver que tanto como los chicos como las chicas dominan el gusto. El tercer experimento era diferenciar entre el Colacao y el Nesquik, y podemos ver que el 56% de la muestra saben distinguir entre el Colacao y el Nesquik y el 44% no lo saben distinguir. Aquí los hombres dominan un poco más el gusto que las mujeres. El porcentaje de aciertos por edad y sexo, en la franja de edad de 13 a 30 años podemos ver que los chicos dominan el gusto de una manera clara, y en los adultos, tanto como las mujeres como los hombres, diferencian entre el Colacao y el Nesquik. Nosotros, en nuestro trabajo, hemos realizado 3 experimentos independientes, que quiere decir que el resultado de uno no afecta al otro, y secuenciales, es decir, uno detrás del otro, con lo cual nosotros nos hemos encontrado con 8 casos posibles que pueden suceder. Y con estos 8 casos nosotros hemos calculado la probabilidad que hay que sucedan. Y para calcular la probabilidad hemos usado la famosa regla de Laplace, que es dividir el número de casos favorables entre el número de casos posibles. El número de casos favorables siempre tiene que ser menor al de casos posibles, y para que nos fuera fácil analizar los datos hemos hecho la probabilidad entre 0%, que sería un suceso imposible, y entre 100%, que sería un suceso seguro. Y aquí tenemos los 8 cálculos de la probabilidad de los distintos resultados, pero nosotros nos vamos a fijar en los 3 casos que consideramos que son más importantes. El primer caso, que escojamos el individuo al azar y que acierte los 3 experimentos, es decir, que acierte la nocilla y Nutella, que acierte la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, y que acierte el Colacao y el Nesquik, y solo tenemos un 15,21% de probabilidad. El segundo caso, que el individuo no acierte ningún experimento, tenemos un 10,09% de probabilidad. Y el tercer caso, que el individuo que escojamos al azar acierte por lo menos 2 experimentos, y solo tenemos la mitad de probabilidad que el individuo acierte al menos 2 experimentos. Yo ahora les explicaré las conclusiones a las que llegamos con el trabajo, que son que casi la mitad de las personas que hicieron el primer experimento entre la nocilla y la Nutella no lo supieron distinguir. Al igual que en el primer experimento, con la Pepsi-Cola y la Coca-Cola tampoco lo supieron distinguir. Y vuelve a suceder lo mismo con el Colacao y el Nesquik. Las mujeres son las que más diferencian el gusto entre la nocilla y la Nutella,
pero en el Colacao y el Nesquik y la Pepsi-Cola y la Coca-Cola son los hombres. En la nocilla y la Nutella, según la edad, no se ve una clara diferencia entre acertar o fallar. El segmento de edad que más sabe distinguir entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola son los jóvenes, que son los de 13 a 30 años. Y los que más saben distinguir entre el Colacao y el Nesquik son los adultos. Y si cogiéramos una persona al azar de la calle, solo tendría un 15,21% de probabilidad de acertar los 3 experimentos. Y si solo la mitad de las personas que eligiéramos de la calle al azar serían capaces de adivinar los 2 o más de los 3 experimentos. Por lo tanto, nuestra hipótesis inicial, la gente es capaz de reconocer el gusto de los productos de las marcas comerciales más conocidas, quedaría rechazada al no obtener unos resultados suficientemente significativos. Y finalmente les vamos a exponer unas ideas que nos pusimos de acuerdo con el grupo para completar, para que vean cómo llegamos a la valoración. Que aunque hayamos trabajado fuera del horario lectivo, a las horas de recreo, nuestras tardes libres y algún sábado por la mañana, hayamos tenido algunas dificultades como problemas técnicos con el Dropbox y el Excel, o que también nos costó encontrar a individuos del segmento de edad de más de 60 años. A pesar de esto, también hemos aprendido a hacer frente a dificultades que nos iban surgiendo, a contenidos matemáticos que no habíamos dado en clase, a utilizar el Dropbox y el Excel y a elaborar un trabajo serio, riguroso y científico. Y a pesar de todo esto, lo hemos encontrado un trabajo muy interesante y con lo que nos hemos divertido mucho. Por lo tanto, nos queda una valoración totalmente positiva. Y también queremos darle las gracias a los 93 individuos que se sometieron voluntariamente a los 3 experimentos, a nuestro tutor y profesor de matemáticas y a nuestra profesora de castellano, Encarna Orellana, que nos ayudó a traducir el trabajo. Gracias por su atención. Muchas gracias. Un trabajo muy gustoso, ¿no? En realidad, ¿creéis que estos mismos resultados, si hubierais puesto a competir una marca conocida con una no tan conocida? En este caso habéis cogido 2 marcas en los 3 productos prácticamente líderes en su mercado, ¿no? ¿Creéis que habréis tenido los mismos resultados o pensáis que las marcas estas conocidas sí que se aprecian y no solo es cuestión de marketing, ¿no? ¿Cómo podemos pensar? Bueno, yo creo que 2 marcas tan conocidas como Nestlé y Nutella, que son las que hay más en el mercado y que la gente consume más, a diferencia de una marca blanca, creo que estas son más fáciles de reconocer el gusto. En cambio, si hubiéramos puesto una marca blanca y, por ejemplo, Nutella o nocilla, se hubiera apreciado que los resultados se hubieran decantado más hacia el lado de la marca conocida. Bueno, llamáis anciano a un señor de 60 años que es un joven madurito. Ahora, aparte de eso, comentáis, cuando habéis hecho el ejercicio de cálculo de probabilidades, consideráis que las 3 pruebas son independientes y en principio lo son. Y si he cogido bien, os sale que un 15,21% sería la frecuencia de personas que acertarían los 3. En la muestra, ¿cuántos han salido que acertaban los 3? ¿En torno a ese valor? Sí, creo que de 93, 49 individuos lo acertaron. ¿Los 3? Sí. Vale, gracias. Sí, y bueno, aparte de llamar ancianos a los de más de 60, habéis llamado infantes a los de 12. No sé qué pensarán vuestros colegas del instituto, vosotros veréis.
Yo creo, vamos, quiero comentaros que me ha parecido muy bien, muy bueno el diseño del experimento, el que hicisteis con vuestro profesor. Lo que habéis hecho, no sé si os lo comentó él, es una cosa que se suele hacer en medicina cuando se prueban los medicamentos, en los que el médico tampoco sabe qué medicamento está dando. Eso se llama el doble ciego, es decir, que no lo sabéis ni vosotros ni el que lo prueba. Estáis dos ciegos, digamos, ¿no? Vamos, esto es una anécdota porque sepáis que es un diseño que se utiliza actualmente para probar medicamentos, o sea, que se hacen así las cosas. Quizá una de las conclusiones que habéis visto, quizá debido a que, pues eso, teníais pocos datos, como vais a tener, mayores de 60, si les llamáis ancianos, una de las cosas es que si separabais por hombres y mujeres las cosas cambiaban. Las cosas cambiaban, que lo habéis comentado. Entonces, eso que a veces es bueno, o sea, es bueno tener la información también separada, porque si no, mezclando datos, pues se oculta un poco todo, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha sido bueno, el que habéis presentado los resultados separados y conjuntamente. Y la otra cosa que os quería comentar es que decir, la conclusión es que no, o sea, que se rechaza la hipótesis de que la gente distingue. Y os quería preguntar, ¿habéis mirado por ahí en Internet si hay otros estudios y van en esa línea? O sea, si habéis visto si había alguna cosa de ese tipo. No, no habéis mirado. No, es que por ahí hay estudios que van en esa misma línea, de que realmente la gente presume de distinguir la Coca-Cola de la Pepsi-Cola y cuando se lo hacen ciego no la distingue. O sea que yo creo que son los resultados que eran esperables. Pero vamos, puede ser interesante que miréis por ahí a ver qué cosas hay, porque coinciden con lo que habéis dicho vosotros en general, sin separar grupos ni nada. Gracias.